Buenas tardes. Estamos contentísimos desde Izquierda Unida y desde Contracultura de ver la sala con gente. Nos alegra muchísimo ver, bueno, entiendo que hay gente a la que le gustan los cómics, a las que le interesa la memoria o, como en mi caso, a las que, bueno, le interesan las dos cosas. En primer lugar, bueno, os doy las gracias por la asistencia, también desde Izquierda Unida, desde Contracultura, al Ayuntamiento de Puente Genil, que nos cede el espacio y nos ha ayudado con temas de imprenta y demás, aparte de la mesa redonda que vamos a hacer y lo que hablemos aquí. La idea es que no nos extendamos más de una hora o así. Después, si queréis, vosotros hacéis preguntas y hablamos un poco con los autores y ya os firman y demás. Paco ha puesto ahí un stand con las obras, con la última obra y otros cómics. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría también, sobre todo, agradecerle tanto a César como a Paco como a Adrián, pues el hecho de que se hayan desplazado. Casualmente son 3 autores, porque la selección que hicimos cuando se nos ocurrió la actividad fue, bueno, obras sobre memoria histórica. Paco es un referente en el sentido de que tiene varias obras ya en la que aborda la temática de esa recuperación del pasado. Ronson, que es el cómic de César, ha sido uno de los cómics, bueno, ha ganado el premio Autor Revelación este año, ha sido uno de los cómics éxito de crítica y de venta, y recupera también, o sea, aborda esa temática desde un prisma un poco más particular que ahora abordaremos, y una obra que ni siquiera está editada, de alguien como Adrián Vago con B, que está haciendo una obra en proceso que publicará después de verano, creo, sobre el maquis, ¿no? Y ellos nos darán ahora, pues bueno, ahora hablamos un poco de cómo han afrontado estos temas. Bueno, para empezar, a lo mejor hacemos una ronda en la que expliquéis, en el caso de Paco, el último, el abismo del olvido, en el que expliquéis sobre qué van vuestros libros un poco, ¿no? Cuál es el acercamiento, y lo presentáis y después empezamos a desgranar un poco las cuestiones, ¿vale? Perfecto. Venga, pues ¿quién empieza? Muy bien, voy allá. Venga, va Paco. Vamos allá. Bueno, pues El abismo del olvido surge de un artículo de un amigo periodista que se llama Rodrigo Terrasa, y él escribe en El Mundo. Él siempre se avergüenza de decir que escribe en El Mundo, sobre todo en ambientes como este, pero bueno, pero la verdad es que él publicó este artículo en el periódico en el que hablaba de Pepica Celda, que fue pues una de las últimas personas que pudo acogerse a las ayudas del gobierno de Zapatero para las exhumaciones. Ella tenía a su padre en una fosa común en el cementerio de Paterna, en Valencia, y entonces pues bueno, ya sabía que el nuevo gobierno, el gobierno de Rajoy, ya había anunciado en campaña electoral con mucho orgullo que iba a acabar con todas las ayudas, ¿no? Que iba a dedicar 0 euros al tema de las exhumaciones. Así que bueno, Pepica fue, como digo, la de las últimas personas que pudo acogerse a esas ayudas y consiguió exhumar esa fosa, ¿no? Donde decía que estaba su padre, y realmente ahí estaba su padre en esa primera saca. Y lo curioso de todo es que junto con los cuerpos, escondido debajo de cada uno de los esqueletos, aparecieron pues como 12 botellitas pequeñas de cristal. 10 de ellas, pues bueno, con el paso del tiempo el tapón se había podrido y el interior, pues bueno, ya no había nada, era tierra y nada más. Pero en 2 de ellas el tapón estaba intacto. Entonces los arqueólogos pudieron abrirlo y encontraron que había un papelito que ponía el nombre de la persona que había sido fusilada y el día en el que había sido fusilado. Y eso pues bueno, ayudó mucho a los arqueólogos, por lo menos para poder identificar, ¿no? Para poder centrar un poco de qué persona se trataba, ¿no? Lógicamente lo que marca la identificación es el ADN, pero esto ayudó bastante, ¿no? Y esto también puso un poco la pista sobre quién había colocado esas botellitas en esos cuerpos, ¿no? Que había sido el enterrador de Paterna, un tal Leoncio Badía. Entonces la verdad es que el artículo era súper interesante, y desde entonces Rodrigo
sabiendo, ¿no?, que siempre me ha interesado el tema de la memoria, llevaba detrás de mí como de aquí hay un cómic, aquí puede salir una gran historia, pero bueno, pero me costó mucho tiempo, ¿no?, hasta que decidí, pasaron años hasta que decidí meterme con ella, ¿no? Y uno de los asuntos era porque me daba mucha pereza, ¿no? Pues bueno, como todos sabréis, alrededor de las fosas comunes siempre hay como un gran ruido político y electoral, ¿no? A favor, lógicamente, y en contra también, ¿no? Con los mantras de siempre de ¿para qué remover los huesos? Esto es revanchismo, lo que queréis es cargaros un gobierno o dar votos a otros. Entonces, la verdad es que me daba un poco de pereza meterme en un tema como este, ¿no? Porque al final, pues bueno, había hecho ya otras historias sobre el tema de memoria y esto, pues bueno, volver a meterme en un tema que siempre son tristes y además con todo ese ruido político alrededor, me daba un poco de pereza. Pero bueno, Rodrigo me llevó a conocer a los familiares de gente que tenía a su ser querido, ¿no?, en esta fosa común, y la verdad es que, bueno, que te cambia totalmente, ¿no? Cuando escuchas a gente como Pepica Celda y a su deseo, ¿no?, de sacar a su ser querido de ahí, de repente todo ese ruido político te da como mucha vergüenza ajena, ¿no? Pepica contaba que, bueno, que su madre había muerto sin poder cumplir su deseo, que siempre había sido sacar de ahí a su marido y el día que ella muriese poder enterrarlo en el mismo nicho que ella estaba. Y como decía, pues su madre había muerto sin poder cumplir eso, pero ella había crecido con ese deseo. Así que Pepica, a los 80 y algo de años, después de toda una vida luchando, al fin, ¿no?, había conseguido, después de infinidad de trabas desde el ayuntamiento, desde el gobierno y demás, por fin había conseguido recuperar, ¿no?, hacer la exhumación y recuperar los huesos de su padre, ¿no? Y te das cuenta de que no es más que eso, ¿no? O sea, eso, o es tanto como eso, es un derecho humano, es un deseo que cualquiera de nosotros tendríamos y que no hay nadie, ¿no?, que pueda oponerse a ello, ¿no? ¿Quién te puede decir, sobre todo alguien que tiene a su ser querido enterrado donde quiere, quién es para impedirte, ¿no?, para impedir a una mujer como Pepica que no haga lo mismo con su ser querido, ¿no? Entonces me pareció que podía ser interesante, ¿no?, el poder contar, ¿no?, poder contar desde diferentes focos la historia, ¿no?, entender desde las víctimas, ¿no?, que no estaban ahí por casualidad, no acabaron en una fosa común porque tropezaron y cayeron, sino hablar de esa represión tan dura en tiempos de paz o de supuesta paz. No hablamos de la guerra civil, sino en tiempos ya de la dictadura, porque acabaron en esa fosa común. Conocer también, ¿no?, a todas esas familias, en su general mujeres, ¿no?, que fueron las que mantuvieron la memoria y las que lucharon, ¿no?, por recuperar esos huesos, ¿no? Y hablar, pues bueno, que a día de hoy, ¿no?, 80 años después, todavía en el cementerio de Paterna siguen habiendo pues como cerca de 1000 cuerpos, ¿no? O sea, han exhumado prácticamente la mitad, ¿no?, de 2300 personas que hay o que fueron enterradas en ese cementerio de Paterna en fosas comunes. A día de hoy todavía como unas 1000 o 1000 y algo siguen todavía sin exhumar, ¿no? Y de hecho ahora volvemos otra vez con esta ley de concordia a lo de siempre, ¿no?, a de nuevo tener que explicar y tener que luchar para que todas esas familias puedan recuperar los huesos de sus seres queridos. Entonces, pues, bueno, se trataba un poco de esto, ¿no?, de contar, de intentar explicar esa necesidad de toda persona de recuperar, ¿no?, de dar un entierro digno a su ser querido y también, ¿no?, y justicia y memoria para toda esa gente que sufrió la represión. Sí, bueno, yo mi obra Ronson trata o está inspirada en las memorias de mi padre de infancia. Mi familia paterna procede de un pueblo del interior de Valencia que se llama Sinarcas, que está ya es lindero con la provincia de Cuenca. Es ya pues la Valencia, como llama la Valencia castellana. Y bueno, yo venía pues escuchando a mi padre años y años contar, como imagino tanta otra gente, pues sus historias, sus anécdotas de infancia, sus recuerdos. La verdad es que mi padre es un tipo bastante locuaz y no tiene muchos reparos a la hora de contarme cosas igual un poco comprometidas, cosas que ahora me doy cuenta que muchos otros padres igual no comparten con sus hijos. Y en algún momento yo me di cuenta de que ahí podía haber una historia, ¿no? Porque era algo que yo intuía que podía ser una memoria compartida por mucha gente, pero no, a la vez no estaba suficientemente hablada, ¿no? No estaba muy contada, sobre todo en ficción y menos todavía en cómic, ¿no? Entonces, yo de algún modo lo que hice fue reunir, recopilar esa serie de anécdotas mediante conversaciones con mi padre. Yo iba grabándole sin que él se diese cuenta la mayor parte de las veces, le grababa con el móvil porque pensaba que eso tenía como
cuando cuando sabes que te están grabando, igual te reservas ciertas cosas. Entonces yo le preguntaba cosas y ponía la grabadora al móvil, ¿no? Y ahí saqué, digamos, toda esa materia prima, esa sustancia, ¿no? Y a partir de esos recuerdos registrados fui armando un poco una historia, que luego es una historia de ficción, pero tiene como un pie en la realidad. Entonces, básicamente es un relato sobre principios de la década de los 60 en el mundo rural, y en ella pues abordo un montón de temas que tienen que ver pues con la normalidad, digamos, con la normalidad cotidiana de una sociedad que, vista desde el presente, el protagonista es una especie de trasunto de mi padre, pero que narra las historias del presente, desde la actualidad. O sea, es un hombre ya maduro que rememora su infancia, ¿no? Y entonces, en ese contraste entre la normalidad de entonces y nuestra visión actual de las cosas es donde me parecía que era interesante, ¿no? Hacer ese ejercicio de memoria y evidenciar que, de algún modo, muchos aspectos que damos por normales, por aceptables, en realidad no lo son, o sea, son producto de una cierta inercia cultural. Entonces en Ronson pues abordo temas que tienen que ver, por ejemplo, con el maltrato animal, con el trato a los animales, con la sexualidad vivida, bueno, en la represión sexual, ¿no? Que se vivía bajo el yugo del nacionalcatolicismo. También con los juegos infantiles, como en una sociedad pues esa sociedad campesina, ¿no? muy austera, los juegos eran una forma pues, que tenía mucho que ver con el ingenio, ¿no? de los niños y también con las desigualdades. En fin, abordo una serie de temas que me parece que son interesantes vistos desde la actualidad, porque a mí me parece que a veces vivimos en una sociedad, yo creo, muy presentista, ¿no? Damos por hecho, a veces no juzgamos mucho el clima cultural en el que vivimos, sencillamente lo aceptamos, ¿no? Y yo creo que tener una cierta perspectiva histórica te permite también ser crítico con lo que tienes en la actualidad, ¿no? Porque evidencia que muchas cosas que damos por buenas sencillamente son producto de una inercia que tendríamos que combatir. Entonces, bueno, es un relato, y yo diría que es un relato que habla de la memoria, que habla de la infancia, que habla de la España rural, que habla de una sociedad, pues en fin, mucho más pobre, más reprimida. Pero también yo creo que es un cómic, al menos a mi juicio, ¿no? Es un cómic que tiene mucho también de entrañable, que no es tiene partes muy desagradables, por supuesto. Hablo también, por ejemplo, del maltrato infantil en fin, de los malos tratos, de cómo estaban, digamos, silenciados o aceptados en el seno de los hogares y no se aireaban, ¿no? esas cosas. Pero también hablo de, yo creo, muchas cosas que eran bellas a su modo, ¿no? En fin, un cierto contacto con la naturaleza, una cercanía entre gente de diferentes generaciones, ¿no? Y bueno, pretendía hacer, al fin y al cabo, una especie de fresco, un retrato de aquella época. ¿Me toca? Cuéntanos tú. Buenas, bueno, muchas gracias, por supuesto. Y nada, bueno, yo vengo aquí presentando un TVO que aún no existe, entonces es un poco raro. Pero bueno, la gracia está en que yo venía a hacer una serie de obra escrita y dibujada por mí, muy personal, ¿no? En el que intento sacar un poco sacar toda esa cotidianidad tan precaria, ¿no? Que es yo nazco en el 89 y es salir al mercado laboral en un momento dado muy concreto, encima pretendiendo ganándose la vida con lo artístico. Entonces hago una serie de obras que orbitan sobre eso, ¿no? Sobre ese vacío que te genera un mercado laboral que está hecho una mierda, intentar hacer algo y que tampoco va a ningún lado. Entonces no esa especie de vacío continuo. Y la cuestión es que de golpe me llaman para hacer el TVO este que aún no existe, el de Maquis, la historia de Cisquet, que lo va a editar después de Verano Desfiladero. Entonces, claro, el guión es de Pepe Gálvez, que es un guionista bastante ya con mucha solera aquí en el ámbito español, que ya había hecho muchos TVOs que tienen que ver con este tema. Él hizo el del Partido de la Muerte, que era el del partido este de fútbol en el campo de concentración, 100 vidas más, o sea, hizo mucho. Y necesitaba a alguien para dibujar este. Y el editor dijo, yo conozco a un rojo un poco loco que creo que lo puedo hacer. Y ahí es cuando entro yo en la ecuación. Porque a mí una cosa que me interesó mucho de este cómic, de este proyecto, es, aparte de abordar lo que es la cuestión del maquis, que
aunque siempre ha podido surgir en obras literarias y tal, pero nunca ha centralizado en general muchas obras. Y cuando se ha hecho a lo mejor pues son desde perspectivas más románticas o directamente desde el régimen, que los ponían como locos, ¿no? y asesinos. Entonces a mí me interesaba mucho poner de relieve todo este tipo de proyecto vital, ¿no? Al fin y al cabo, porque es que es gente que o sea, lo fascinante es, claro, es gente que se le interrumpe su vida por la Guerra Civil Española, tienen que huir, se van a Francia, en concreto Sisquet era de Dulot, en Cataluña, entonces se tienen que ir a Francia y pasan por el periplo que solía pasar a todos los exiliados de la República Española, que era acabar en campo de concentración, etcétera, etcétera. Él huye del campo de concentración y se mete en la resistencia francesa. Y claro, al fin y al cabo es una persona que, o sea, que podía tener su vida, sus amores, sus amistades, sus tal, y al final toda su identidad se convierte en acabar con el fascismo. Entonces, a mí me interesaba mucho esa perspectiva, ¿no? De cómo en ciertos momentos concretos pues hay como una suspensión, ¿no? de cierto periplo vital tradicional. Y me interesó mucho Pepe Gálvez, que también es un tío muy comprometido, y entonces acepté. Vamos, para mí fue un honor que pensaran en mí para hacer esta obra. Y entonces, claro, el problema de hablar de una obra que aún no está es que, claro, no pero podéis ver una muestra, un adelanto sí, de Maki ahí detrás. Está casi terminada, o sea, no soy un vendehumos, no soy Jodorowsky que os va a hablar aquí de tranquilos, o sea, yo trabajo, hago mis cómics y tal, pero claro, es un poco complejo porque, claro, yo estoy ahora en el proceso que me quedan 20 páginas para terminar. Entonces, los procesos creativos son un poco complicados porque ahora estoy en ese momento en el que odias a muerte lo que estás haciendo. O sea, y que encima cuando miras para atrás dices, hostia, esto hay que volverlo a hacer. Claro, entonces, claro, es un poco complicado, pero bueno, pero bueno, la causa lo merece, ¿no? Sí, vamos, los que hemos visto un adelanto y tiene buenísima pinta. A ver, por avanzar un poco, hay una cosa que me gustaría poner sobre la mesa, y es el hecho de que no necesariamente la memoria histórica está relacionada con lo que pasó en la guerra, que suele ser el reproche que se pone también con el que intentan contrarrestar esto, ¿no? Porque, bueno, los negacionistas y demás, sino que cuando hablamos de memoria histórica estamos yendo muchísimo más allá y no necesariamente al conflicto puramente, sino qué ocurrió. Por ejemplo, Paco ha hablado de Badía y os ha hablado de los represaliados que a los que mataron no ya en la guerra, sino después del conflicto, después de tenerlos en la cárcel. Entonces, luego, por ejemplo, Adrián habla del Maki desde una visión también muy realista, o César, que ni mucho menos habla ni necesariamente ni de la guerra ni de la represión directa, pero sí habla, y eso es lo que me parece más interesante de Ronson, que para saber lo que significa Ronson, que es un título así un poco rimbombante, vaya a tener que compraros el cómic, porque es una de las claves. A mí me parece que indiscutiblemente es un cómic sobre memoria histórica porque habla de la sociedad que construye el poder después de la guerra, es decir, César lo ha explicado muy bien, y es una sociedad jerárquica en la que, ya sabéis, sindicato vertical, el patrón explota sin ningún tipo de invariamiento al obrero, en la casa manda el padre que hostia a la mujer y a los hijos, y los niños evidentemente tenían que pegarle al más débil, que era o el compañero de clase con abusos de todo tipo, o a los animales también, ¿no? Entonces me parece que es un reflejo, luego están los prejuicios, un montón de cosas. Paco, que no tiene solo esa obra, y en Los surcos del azar también, y si eso ahora nos explica, aborda un episodio que yo creo que si esto hubiera pasado, bueno, los americanos habrían hecho 1 millón de películas sobre la 9, que era la división de represaliados españoles republicanos que estaban en Francia y colaboraron, y que en Francia son auténticos héroes nacionales, y nuestro jefe de Estado hereditario
va, aquí no, pero allí va a homenajes que le hacen a la 9 y demás. Ahora nos cuenta un poco cómo abordaste lo de la 9, pero en línea de lo que hablo sobre el cómic de César, más costumbrista, por ejemplo, Paco también hace una recuperación de la memoria, a lo mejor lo veis un poco cogido con pinzas, en El invierno del dibujante, en el que habla de profesionales del cómic reales de la escuela bruguera, pero que a mí me parece una muestra también de cómo eran las relaciones laborales en esa época, porque eran gente a los que todos conocemos con personajes entrañables y aquí te cuentan cómo vivían en una España, o sea, cómo fueron absolutamente explotados como autores y cómo era una industria que los exprimió y los esclavizó y lo hizo polvo a gente que forman parte, vamos, que son padres de la memoria sentimental de muchas generaciones de este país. O sea, pues yo creo que incluso gente más joven que yo pues se ha criado con Mortadelo y Filemón y compañía, ¿no? Entonces, no necesariamente hace falta hablar de la guerra civil. Quería que habláramos un poco de esto. Y también, y si queréis ya abrimos un poco el debate, el cómic es conocido tradicionalmente en España como historieta, que ese historieta parece como de historia de menos calidad, pero a mí me parece que cualquiera que lea vuestra obra o lea El Paracuello de Carlos Jiménez o se acerque a cómo se ha acercado el cómic nacional a nuestra historia, tendrá una visión más rica y de hecho más rigurosa y más compleja, sin heroicidades y demás, y ahora hablamos de algunas cosas de los surcos del Asaz que me gustaría comentarle a Paco, muchísimo más que cualquier novela histórica, de cualquier película y demás, ¿vale? Entonces, no sé si te parece, coméntanos los surcos del azar. Sí. Bien, bueno, esta historia también surge como, bueno, como todas, ¿no? Por el azar. Estaba invitado en el Instituto Cervantes de París para dar una charla. Entonces llegué el día de antes y el que era director en aquel momento del centro, que se llama Enrique Camacho, que era una persona como muy comprometida con el tema de la memoria y demás, tenía un acto allí que era con 2 de los excombatientes de la 9. Y yo la verdad es que no sabía que era la 9. O sea, a mí sí que me sonaba de algo que hay por ahí unas fotografías de unos half-track, o sea, unos blindados que llevan nombres de españoles, ¿no? Y no sabía ni tan siquiera que eran batallas de la guerra civil. Entonces, pues bueno, me dijo, tienes que venir porque ya verás que ahí hay un cómic, ¿no? Esto es algo que a los que nos dedicamos al cómic nos dicen a diario, ¿no? Que ya verás que de ahí te va a salir un cómic. Y es de las pocas veces que alguien acierta, ¿no? Entonces fui a la charla y, claro, y ver allí a 2 personas que en aquellos momentos ya eran 2 ancianos, ¿no? Relatar todo lo que habían vivido. Bueno, eran 3, pero realmente de la compañía de la 9 solamente eran 2. Eran los 3, quedaban 4 excombatientes de la 9 y allí había pues 2 de ellos y otro que iba en otra compañía, que era la 10, pero que bueno, que también era español del ejército de la Francia libre, ¿no? Y oír a aquellas personas contar su historia me pareció increíble, ¿no? Y como decía Suda, ¿no? Dices, esto pasa en cualquier otro país con más memoria democrática y estaríamos saturados, ¿no? de escuchar la historia de la 9, ¿no? Tendríamos películas, cómics, novelas, ¿no? O sea, son el ejemplo de la lucha antifascista, ¿no? Era un grupo de republicanos españoles que después de salir de España jamás se dejó vencer y siguió luchando allí donde pudo contra el fascismo, ¿no? Cuando los aliados desembarcaron en el norte de África, aquellos españoles que habían salido desde el puerto de Alicante y junto con otros españoles que habían venido de otros lugares, pudieron salir de los campos de concentración en los que estaban y en lugar de dejar la lucha, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora os toca a vosotros los aliados, ¿no? Vosotros que no habéis hecho nada contra el fascismo en España, ahora ¿qué queréis, no? Pero en lugar de ese desdén lo que hicieron fue luchar, ¿no? Y se unieron al ejército de los aliados en el norte de África, lucharon contra Rommel y contra los italianos, vencieron en el norte de África junto con los ingleses y los franceses y los norteamericanos, se fueron al desembarco en Normandía, desembarcaron allí y la 9, por la experiencia que tenía en combate, ¿no? Por la guerra civil, porque habían luchado en la campaña de África, que no todos habían luchado en esa campaña de África, pues bueno, eran como cabeza de flecha, ¿no? Porque estaban mucho más preparados y sobre todo, ¿no? Por lo que decían ellos, porque ideológicamente sabían por lo que estaban luchando, ¿no? Los franceses, por ejemplo, habían pasado en muy poco tiempo de una cosa a la otra, ¿no? O sea, prácticamente los alemanes habían entrado en Francia sin apenas luchar,
ellos mismos habían cambiado de banda, tenían tenían el gobierno de Vichy y no veían digamos que en el nazismo no veían una ideología demasiado diferente a la que tenía Petén, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ellos no era nada extraño, ¿no? Y ninguno de ellos había perdido su hogar, como era el caso de los españoles, que habían visto morir a mucha gente, familias, y habían perdido su hogar. Y sabían que hasta que no acabasen con el fascismo en Europa, no podrían regresar a España, ¿no? a sus hogares, ¿no? Así que, bueno, tenían experiencia en el combate y ideológicamente estaban como muy comprometidos, ¿no? Y eso los hacía, pues como digo, ¿no? Ser siempre la punta de flecha, ¿no? Y eran tan punta de flecha que cuando los aliados deciden entrar en París, por fin, ¿no? Sin saber muy bien con lo que se van a encontrar, los que más preparados están, los que están en la posición adecuada para ello, son estos españoles, ¿no? La 9, una compañía compuesta casi íntegramente por españoles republicanos. Así que los primeros en entrar en ese París ocupado son estos españoles, ¿no? Y el homenaje es tal a esta compañía que días después, en el desfile triunfal que se hace por los Campos Elíseos, la 9 y estos españoles y estos blindados van en primera línea, ¿no? Junto con Leclerc, junto con De Gaulle, junto con las autoridades francesas. Ahí están esos carros de combate con el nombre de Teruel, con el nombre de Guadalajara, del Ebro. Y gracias, ¿no? a ese momento sabemos que esos españoles estuvieron ahí y sabemos de la lucha antifascista, ¿no? De esta gente que jamás se rindió. Al final, la 9, yo creo que su gran mérito no es tanto el haber entrado en París, que no lo liberaron ellos, lógicamente, ¿no? Ellos fueron los primeros a entrar, mantuvieron la posición hasta que el día siguiente entró el resto de los aliados. Pero yo creo que su gran papel es demostrarnos que hubieron muchísimos españoles que siguieron luchando en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la 9 es un ejemplo, pero había otras compañías dentro del ejército francés, había españoles en el ejército inglés, había españoles luchando en Noruega, luchando en la resistencia de Francia, gente que pensó que contra el fascismo había que luchar costase lo que costase, ¿no? Y gente que, bueno, que todos sabemos, ¿no? que finalmente tuvo que morir en el exilio porque no pudieron regresar a España, ¿no? Me parece que era una historia que, como digo, ¿no? que en cualquier otro lugar se habrían hecho 1000 historias y 1000 monumentos, ¿no? Y sin embargo en España, pues bueno, todavía es un tema que está politizado. De hecho, como tú decías, ¿no? Una de las personas que más ha luchado por la memoria de la 9 es Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que hace unos años se inauguró un jardín junto al ayuntamiento que lleva el nombre de la 9 además en español. Y a esa inauguración fueron los reyes de España, o sea, Felipe y Leticia, cuando salen de España van a homenajes republicanos, ¿no? Sin embargo, unos pocos años después, Manuela Carmena hizo lo mismo con un jardín en Madrid y no acudió nadie, o sea, ni los reyes ni ningún partido político, ¿no? O sea, aún a día de hoy, alguien que deberían de ser, bueno, considerados héroes nacionales, ¿no? Si tenemos una democracia, tenemos democracias en Europa y después, años después en España, es gracias a gente como la de la 9, ¿no? Como todos aquellos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a día de hoy todavía está politizado, ¿no? Todos los 26 de agosto en París se sigue haciendo un homenaje a los que ayudaron en la liberación de París, ¿no? de Francia, pero bueno, en este caso de París. Y se ponen todas las banderas de todos los países que estuvieron luchando por la libertad en Europa, ¿no? Y la bandera que está allí es la bandera republicana, o sea, junto con la de los Estados Unidos, la del Reino Unido, la de Polonia, la de todos los países que lucharon en la liberación de Francia y de Europa, ¿no? Y está ahí la bandera republicana. Y escuché una vez un artículo, ¿no? de un político de derechas, ¿no? que se lamentaba, ¿no? de que la bandera, justamente, ¿no? que estuviese ahí, que no fuese la española, sino que fuese la republicana. Y dices, hostia, no has entendido nada de todo esto. O sea... Pero, Paco, hay una viñeta en Los Surcos del Azar. A mí se me quedaron dos viñetas de ese TVO supermarcadas. Y una tiene que ver con lo que estás diciendo porque retratas cómo, bueno, en la portada está, y tú lo has puesto en las viñetas, cuando hacen el desfile triunfal una vez que han liberado París, uno de los milicianos de la 9 sube una bandera republicana y otro le dice, no, porque el jefe de Olmo ha dicho que nada de política. Sí. O sea, ¿hasta qué punto el republicanismo desde el minuto cero fue absolutamente
un tabú, ¿no? Por esa, o sea, ese miedo a la politización, cuando que es más político que liberar, evidentemente, una nación del Sí, del pero claro, en fascismo. aquel momento es verdad que las cosas estaban todavía, eran como muy confusas, ¿no? Y venía la propaganda de una guerra civil en la que se vendía, pues bueno, a la República eran los rojos peligrosos, que habían hecho mil barbaridades, o sea, que la propaganda franquista hizo mucho fuera de España, ¿no? Y por otro lado, digamos, para la élite militar, como eran los franceses, que muchos eran aristócratas, como el caso de Leclerc, o sea, tener a los españoles rojos, anarquistas, comunistas en sus filas no era lo que más les agradaba, ¿no? Lo tenían que hacer porque no tenían ejército. O sea, Francia había perdido todo su ejército y tuvo que montarlo con lo que pudo. El primer ejército de la Francia libre eran ejército indígena. O sea, eran los negros de África que Leclerc pudo coger de un lado y de otro. Pero los aliados le prohibieron, bueno, llevarse, que Europa no se podía liberar con negros, o sea, todavía el ejército estaba segregado en aquel momento. Entonces, quitando los negros, lo único que le quedaban eran los españoles, o sea, era lo único que, pero no era lo que ellos hubiesen querido, pero era lo único que tenían y claro, les sirvió de muchísimo, por lo que hablamos, porque eran gente que estaba comprometida y que ya tenía mucha experiencia en combate, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no era algo de lo que se sintiesen orgullosos, ¿no? Los franceses de tener en su ejército a los rojos españoles. Hay la otra viñeta, o la otra parte de la narración que me pareció muy valiente, y aquí enlazamos un poco con los claroscuros también que hay en los tebeos de César y de Sebastián, es el enseñar también la cara oscura de César y de Adrián. Es que yo la gente que tiene apellidos como nombre claro. Lo hice adrede. Decía, tenemos interiorizado, porque es verdad que empezamos a leer cómics desde muy pequeño, la gente que se desengancha piensa que son cosas infantiles y que, bueno, luego están los superhéroes y esto, y que si tú retratas a un personaje en viñeta y demás, pues que va a ser tan simple como los buenos y los malos. Decía que hay claroscuros y, por ejemplo, a mí me pareció muy valiente por tu parte que en Los surcos del azar, el hilo de la historia, que es ese anciano, porque como en el abismo de la memoria, y es verdad que otro de los mecanismos que suele usar está en el presente, cuentas cómo va a abordar la recuperación de esa memoria y en Los surcos del azar a través de la figura de este abuelo republicano exiliado francés y un personaje que es una especie de trasunto de Paco que va allí porque quiere hacer un cómic sobre su memoria y tal. Y me parece muy valiente cómo narra, claro, a priori puede parecernos todo un héroe, porque era un héroe de la 9, de los que todavía vivía, pero hay una escena dura en la que él narra de alguna manera o se recupera cómo capturan a unos nazis que son prácticamente niños en un bosque y los asesinan a sangre fría. Y no hay miedo en contar en que evidentemente hubo que hacer eso y mancharse las manos, no se justifica, pero se explica, y cuando el personaje, el trasunto de Paco, le pregunta ¿por qué hicisteis eso? ¿Eran niños o no tal? La respuesta es, se enfada, lo hicimos porque lo tenemos que hacer, no eran personas, eran nazis. O sea, cómo también se deshumaniza al enemigo desde todos los bandos. Sí, eso me interesaba, ¿no? El saber pues cómo se vive, ¿no? Después de, aunque ya han pasado muchos años, ¿no? El personaje ya es un anciano de 90 años, pero que eso no se olvida, ¿no? El cómo matas, ¿no? Cómo ejecutas a toda esa gente. No es lo mismo matarla en combate que matarla a sangre fría. Pero eso me parecía interesante, ¿no? Y no es algo que los excombatientes cuenten de forma abierta, pero se deja entrever, ¿no? Había muchos testimonios de gente de la 9 que siempre se defendía con que ellos nunca habían matado a sangre fría, ¿no? Pero claro, alguien sí que lo debía de hacer, ¿no? Y esto es una idea o una imagen que se va rompiendo poco a poco también sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los aliados, ¿no? O sea, cada vez más van apareciendo libros, películas, reportajes que hablan de todo esto, ¿no? O sea, salvar al soldado Ryan, por ejemplo, ¿no? O sea, en combate tú no podías hacer, en determinados momentos tú no podías hacer prisioneros, o sea, no podías seguir avanzando y teniendo detrás, entonces los ejecutabas, ¿no? O sea, se rinden, pero tú los ejecutas, ¿no? Y esa era una visión que, sobre todo en el mundo del cine,
no aparecía, ¿no? O en las hazañas bélicas y demás, ¿no? Era todo como los aliados eran casi que perfectos, ¿no? Y poco a poco van saliendo las sombras, o no sé qué otra película hay por ahí que habla también de las violaciones, ¿no? De los aliados, de los norteamericanos a las francesas y alemanes y demás, ¿no? O sea, poco a poco se va viendo, pues eso, ¿no? Que era la guerra, y en la guerra todo valía, y había cosas que había que hacer y que hemos dejado atrás, ¿no? Pero toda esta gente la sigue llevando ahí, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no? Que este personaje, que además por lo poco que se sabe de él, perfectamente podría hacer esas cosas, me parecía interesante, ¿no? Como cosas que has hecho en un pasado y en determinadas circunstancias te van a perseguir toda la vida. Y en vuestro trabajo también, porque por eso decía que enlaza, en todas las presentaciones y cuando se explica que es tu libro, es verdad que se suele decir que Ronson es muy crudo, es muy duro. O sea que aquí casi que habría que decir que tú has optado por la parte oscura, pero también evidentemente en esa sociedad dura que retrata hay como de repente hay un haz de luz, una humanidad que brilla también, porque la gente humilde termina ayudándose y de hecho incluso resalta más esa humanidad en un territorio tan hostil, ¿no? Y me parece que está bien expresado, ¿no? Sí, yo también a veces cuando pensamos en el pasado, claro, el mundo era mucho más difícil en muchos aspectos y tendemos a pensar que todo era horrible y triste en todo momento, pero a mí me interesaba mucho también poner el foco en la mirada de los niños, ¿no? Porque yo a veces me sorprendo, todos hemos visto esas imágenes de niños jugando alegremente en las ruinas de la guerra, ¿no? Y que a mí me parece una cosa muy, muy potente. Recuerdo, de hecho, una entrevista que leí con Carlos Jiménez que hablaba de Alemania año 1 de Rossellini, que hay un momento, bueno, un niño que se suicida y antes de eso va jugando, va como, ¿no? Camino a su propia muerte. Entonces, que es una imagen que me impactó muchísimo cuando lo vi también esa película. Y yo quería un poco retratar también eso, de cómo, obviamente, siendo niño en esa época podías convivir con cosas horribles, ¿no? Con el conocimiento, con la experiencia personal de cosas horribles, muchas de ellas incluso sin poder juzgarlas, porque claro, esto sabemos que son horribles porque ya tenemos una mirada adulta y porque por suerte hemos progresado como sociedad moralmente y tenemos la capacidad de echar la vista atrás y decir, joder, esto era horrible, pero cuando lo experimentas cuando eres un niño y no solo no tienes herramientas, ¿no? Muchas veces para juzgar estas cosas, sino que además si tu propia cultura no te permite, no tienes forma de compararlo con otra realidad alternativa mejor, ¿no? Entonces, eso era algo que a mí me interesaba mucho, sobre todo mostrarlo, pero sin tampoco hacer juicios demasiado evidentes, ¿no? Porque a mí no me gusta mucho pues bueno, creo que aquí pasa, ¿no? Que no nos interesa mucho juzgar moral, o sea, hacer con una visión moralista, ¿no? De decir, no, esto tendría que ser así, sino sencillamente cómo se vivía, ¿no? La cierta normalidad. Entonces, claro, pese a ello, pues obviamente yo hablo, por ejemplo, pues de abusos sexuales o de pues el tema del maltrato animal, también del maltrato infantil, de cosas o de una cierta represión sexual que tenía pues también consecuencias, ¿no? De cuando tú reprimes. Yo hablo mucho de cómo para los adolescentes el franquismo era un poco como son las cárceles, ¿no? En las cárceles no es como dicen, no, la homosexualidad en la cárcel, no, el abuso tal en la cárcel, pero realmente era un poco lo mismo. Cuando vives en un clima de represión brutal, pues haces cosas que igual en condiciones normales no tendrías ese impulso, ¿no? Entonces, mi padre me hablaba de algunas de estas cuestiones y algunos amigos suyos y que a mí me impactaba muchísimo porque era algo que no tenía nada que ver con el mundo en el que yo crecí. Y lo que me impactaba también era, por contrario, la proximidad, o sea, de que me lo contase gente que lo vivió, que ocurriesen en un pueblo que conozco, ¿sabes? En un contexto que conozco bien, que para mí era como un mundo totalmente desconocido, ¿no? Y ese choque, ¿no? Entre la familiaridad y al mismo tiempo la extrañeza, ¿no? Era lo que un poco y lo que me incomodaba, ¿no? El que me contase ciertas cosas, ¿no? Y me dijese, bueno, es que esto era normal, lo veíamos como algo normal. Que a mí me producía una cierta incomodidad, pero en lugar de rehuirla, a mí me parece que eso es un buen motor para contar una historia, ¿no? Algo que tú quieres explicarte a ti mismo, no tanto que quieras explicarle al resto, sino tienes preguntas que quieres resolver. Y yo era un poco lo que quería hacer con Ronson. Adrián, tú tienes, o sea, tú eres militante, en tu obra también pues se aborda esa militancia, entonces ¿cómo ha hecho, entiendo, para contar esa historia con la complejidad? Bueno, si la tiene, evidentemente, y
claroscuro o no caer tampoco en el panfleto, ¿no? Si el guión tira por ahí o has tenido que hacer esfuerzo o cómo lo has hecho. Pues, a ver, lo bueno es que Pepe Gálvez también es un rojeras de mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿Cómo habéis huido del panfleto, Pepe? Claro. A ver, lo que sí que es cierto que lo que hemos intentado, y yo creo que lo hemos logrado, es huir, o sea, no es un tebeo bélico. Es decir, lo último que nos interesaba era generar épica de las batallas, por así decirlo. O sea, nosotros lo hemos enfocado que la épica de verdad está en esta gente que abandona su cotidianidad. O sea, no tanto las batallas. O sea, a ver, hay batallas porque, por supuesto, está la liberación de Foix, hay muchos momentos, pero intentamos que el foco, por así decirlo, tanto estético narrativo, no sea en gente pegando tiros, ¿no? Por así decirlo, aunque bueno, creo que no hay para acabar con el fascismo, aparte de pegar tiros, no hay muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, hay otras opiniones, ¿eh? Pero bueno, son muy respetables. Pero no queríamos generar o sea, no queríamos hacer, por así decirlo, una pelea o sea, un Christopher Nolan del Maquis, ¿no? En el sentido de batallas espectaculares y tal, ¿no? Sino simplemente contar de gente que está llegada por así decirlo, a un límite y también poner cierto como mapa ético que quiere decir, o sea, al fin y al cabo cuando es la Segunda Guerra Mundial y tal, o sea, al fin y al cabo es ese proceso que hemos dicho de cómo podemos matar a alguien, y hay un proceso que es muy cruel, pero que es o sea, o eres un loco de fábrica o tienes que deshumanizar al que te enfrentas, porque, o sea, matar es muy complicado, o sea, no es tan fácil como en las películas. Entonces, sí que sí que hay partes del TVO que ellos mismos se tienen que mentalizar de lo que van a hacer y hablar, ¿no? Y hablar de forma muy despectiva del enemigo, porque es una forma de deshumanizar y que luego en el momento dado en que tienes que entrar a una ciudad a pegar tiros como un descosío, tienes que tener ese factor que nos puede parecer muy cruel, pero tristemente es así. Pero de todas formas, el cómic no va por ahí, sino es como intentar generar ese tapiz de gente resistente y de cómo, enfocando con lo que habíamos hablado antes, sí poner un poco por vergüenza propia de España la cantidad de monumentos, de placas y tal que hay en Francia de ciudades liberadas por españoles y que lo pone. Foix está liberada por tal no sé cuánto. Entonces, intentar también hacer un poco de reescritura de esa historia que no se suele contar, y también cosas muy bonitas que a lo mejor duraron solo un día, pero cuando se libera Foix, en el castillo de Foix ondea la bandera republicana española. Entonces, son cosas oye, y dibujar la bandera republicana española con solo negro y azul, no te creas tú que... O sea, es también complicado, ¿eh? O sea, pero que hay ese tipo de detalles, yo creo que son bonitos y que es triste que sea raro verlos, ¿no? Continuamente. Entonces, nuestra labor va un poco más por ahí. También sacar, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que en un momento dado del cómic empiezan a decir de un pueblo francés que vienen los mongoles, Y es que la Legión de Turquistán era de prisioneros que habían hecho los nazis de la campaña soviética, se los habían llevado para luchar contra los franceses. Entonces, claro, ves a gente con rasgos mongol vestidos de nazis, tío, y llama la atención cuanto menos. O sea, puede parecer un chiste de mal gusto, pero eso pasó. Pero eran gente que era prisionera, o sea, que habían tal, y que se las habían llevado a Francia a pegar tiros. Pues intentar recuperar también esos pequeños flecos y también nombres. O sea, en el cómic nuestro también hemos intentado, aunque hay muchos que se han perdido, pero sí que recuperar nombres de españoles que estuvieron ahí, que al fin y al cabo es triste, pero bueno, es quizás el de los pocos homenajes, ¿no?, que pueden tener, que al fin y al cabo pues que salga su nombre, ¿no? Entonces, va por ahí un poquito el cómic. Vale, si os parece, hablamos de referentes tanto en lo artístico como en lo que tiene que ver cómo se aborda la memoria histórica o la historia más reciente del país. Después hablamos pues de algunas recomendaciones o lo que queráis contar. Hay un gran referente, tenemos aquí Paracuello sobre la
sobre la mesa, que es Carlos Jiménez, que más que memoria en su día lo que hizo fue una especie de crónica o testimonio de lo que estaba pasando casi en tiempo real. Él sí echa la vista atrás en esta obra en Paracuellos, donde habla y enlaza muy bien con Ronson en ese sentido, que habla de su infancia en el hogar del auxilio social, donde mandaban a los niños de familias pobres o huérfanos, donde estaban en un internado con falangistas, monjas y curas, y os podéis imaginar el tipo de historias que cuenta. Invitamos a Carlos Jiménez a esta mesa redonda, y os voy a leer porque me hace ilusión y le vamos a pasar el vídeo, el mensaje que nos mandó. Nos dijo: me habría gustado acudir a estas jornadas que organizáis y que me parecen muy interesantes y necesarias, pero hace ya bastantes años, porque Carlos tiene como 80 y tantos años, ¿no? Que no salgo de casa para nada, atención, excepto para ir a votar. Que no asisto a ningún acto relacionado con la profesión de hacer tebeos ni con ninguna otra cosa. Mi situación personal me lleva a ello. Os felicito por tal estupenda iniciativa y os deseo mucha suerte y mucho éxito en vuestro estupendo proyecto. Gracias de nuevo, un fuerte abrazo, Carlos. Contamos con la bendición de Carlos Jiménez, al que le mandamos un aplauso desde aquí a Carlos para que nos vea. Y entiendo que Carlos va a ser un referente porque es un fenómeno. A mí no solo ha hablado de esto del auxilio, sino que tiene un cómic que os recomiendo, 1936-1939, Los profesionales, que va en la línea del cómic El invierno del dibujante de Paco también, porque relata cómo es la vida profesional de la industria en esa época. Y a mí la valentía, y con esto acabo y nos contáis sobre vuestros referentes, la viñeta más valiente que yo le he leído a Carlos es una que estaba hecha sobre la... O sea, mientras pasaba, los que tenéis ya cierta edad recordaréis unos carteles que no sé si eran electorales durante la transición, en los que el lema era: estos son los padres de la democracia. No sé si lo recordáis. Había una foto, no recuerdo si eran, claro, los padres, no las madres, ni mucho menos, de 4 o 5 señores oficialistas que se suponía que eran los padres de la democracia. Carlos Jiménez tuvo el valor, en una época en la que la ultraderecha ponía bomba en las redacciones de las editoriales, al Papu le pusieron una bomba en esa época, de hacer una, vamos, la podéis buscar en internet, una viñeta, que no sé dónde la publicaron, en la que ponía: estos son los padres de la democracia. Y las imágenes que puso eran torturados durante la transición, encarcelados, muertos durante la transición, que se supone que fue esa época idílica en la que no pasaba nada y se corrió un tupido velo, y tuvo el valor de hacerlo. Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo no gente solo que hace memoria, que la distancia nos puede poner cierto parapeto, sino como gente como Carlos Jiménez han sido un maestro porque se atrevieron a hacerlo en su momento, ¿no? Sí, no, sin duda. O sea, para mí ha sido importantísima el trabajo de Carlos Jiménez. O sea, yo venía de crío, ya de joven, de leer pues cómic de género. O sea, había leído desde superhéroes, Tintín, mucho cómic francés, y para mí eso era el cómic. Y de repente cayó en mis manos, no sé, alguien me dejó un Paracuellos y me explotó la cabeza, ¿no? De repente era un cómic que podía hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Que ya no eran cosas épicas, no eran batallas, no eran luchas de estas del bien contra el mal, ¿no? De superhéroes contra villanos, sino que te hablaba de las pequeñas cosas, ¿no? De unos niños en un internado, ¿no? Como tú decías. Y para mí fue como de, joder, el cómic también es esto, ¿no? Y para mí fue como un gran cambio, ¿no? La forma que tenía de narrar, las historias que iba eligiendo, ¿no? Yo creo que eso ha sido importantísimo dentro del cómic, y luego a nivel historia yo creo que un cronista, ¿no? de toda una época, ¿no? Y que cuando haya que investigar, ¿no? O intentar recrear cómo fue esa transición, esos años, hay que leer, ¿no? Los cómics de Carlos. ¿Carlos es premio nacional también o no? Creo que no. Hostia, pues... Sí, es que son esas cosas raras de los premios, ¿no? Que Paco que es premio nacional de cómic. Sí, bueno, que son premios que a veces son un poco absurdos, porque es un cómic a una obra y no a una trayectoria, claro, ni nada de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, en los años que él ha tenido obra, pues por lo que sea, no, el jurado que en ese momento pues ha estado no ha considerado que fuese la obra, pero sin duda si hubiese un gran premio, ¿no? Pero ya no solamente dentro del cómic, ¿no? Yo creo que este año se le ha dado la Princesa de Asturias a
a Satrapi, que me parece genial y una gran autora, pero muchas veces es buscar fuera lo que ya tenemos en España, ¿no? Y creo que Carlos Jiménez es igual de merecedor, que me encanta Satrapi, creo que ha hecho una gran labor a nivel mundial, pero muchas veces tenemos esa especie de prejuicio hacia lo nuestro, ¿no? Y creo que Carlos merecería desde hace muchos años haber tenido ese premio, lógicamente el premio nacional, por supuesto, pero un premio realmente de ese nivel, ¿no? Del mundo de la cultura en general. Satrapi es la autora de Persépolis, que os sonará porque también hay una peli y demás. Referente. Sí, bueno, a mí por supuesto también me ha influido mucho Carlos Jiménez. Yo diría, de hecho, de cómic así español, Carlos Jiménez me ha influido mucho. También recuerdo cuando leí El arte de volar de Altarriba y Kim, también me pareció una obra asombrosa, me impactó mucho. En fin, hay muchos autores que como decía Paco, ¿no? Que cuando los lees de repente cambian tu forma de percibir el medio, lo que se puede hacer, ¿no? Como que te dan casi permiso para contar también tus historias. Yo recuerdo también, por ejemplo, un autor que me ha influido mucho, que es Emmanuel Guibert, que es también un autor francés, y que también aborda el tema de la memoria, ¿no? La memoria como heredada, también de diferentes personajes con los que se ha encontrado. Tiene una obra que se llama El fotógrafo, que es súper interesante, que es de un fotógrafo en Afganistán. Y también La guerra de Alan, que también es sobre la Segunda Guerra Mundial, un antiguo combatiente norteamericano que acaba viviendo en Francia. Y me gusta mucho también cómo la aborda desde la visión como muy cotidiana, ¿no? De sus personajes, pese a que La guerra de Alan en concreto me asombraba mucho, porque es una historia bélica, pero no tiene nada de combates bélicos, es como incluso te cuenta cosas muy triviales, ¿no? Pero lo hace con un gran interés, y a mí eso creo que me ha influido mucho. También otro autor que me gusta mucho de manga, que es Tatsumi, que lo mismo, también hace historias cortas y sus personajes protagonistas casi siempre son como los más desheredados, digamos, ¿no? La gente más marginada de la sociedad japonesa, que es como los que han sido olvidados dentro de las grandes narraciones probablemente de Japón, y él se ocupa mucho de esos pequeños asuntos de gente que tiene dificultades cotidianas, ¿no? Y a mí eso me parece que son historias con las que conecto bastante, la verdad. Y bueno, yo tengo que dividir un poco, porque sí que es cierto que yo en ese sentido soy como muy proteico, ¿no? O sea, que dependiendo del tipo de TVO, copio de una gente o copio de otra, ¿no? Por así decirlo. Entonces, quiero decir, yo, por ejemplo, lo que es mi obra más personal, autobiográfica y tal, claro, tiene claramente unos referentes que son pues Robert Crumb, aquí en España Nazario, Daniel Close, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gustan mucho ese tipo de historietas, ¿no? Así un poco como muy abiertas y tal, y para ese tipo de cómic a mí me interesa mucho, las tramas manuales, todo muy trabajado. Al final son mis... en vez de gastarme el dinero, ¿no? en psicólogos, pues hago TVOs, ¿no? Entonces me da igual estar pues 2 días haciendo ahí la tramica de fondo de una viñeta y tal, pero claro, este trabajo es diferente, ¿no? Porque, por así decirlo, es un encargo, aunque tenga un gran interés por mi parte, tanto emocional como tal, pero bueno, claro, yo vivo de dibujar, soy autónomo, entonces a mí sí que he tenido la suerte que para hacer este cómic me han dado la beca a la creación literaria, ¿no? Del 2023, pero claro, con eso yo sabía, con lo que había ahorrado un poquito y tal, que yo tenía 7 meses para hacer este cómic, que son unos 80 y pico páginas, tal. Entonces, sí que es cierto que yo he intentado ser rápido dibujando. Entonces, ahí ha habido una suerte de referencias que también es cierto que yo cuando leo... Para mí, o sea, la guerra en el cómic para mí es Jacques Tardy, ¿no? Entonces, a mí en el cómic hay mucho de Jacques Tardy. Y también hay mucho de Hugo Pratt, porque creo que es el dibujante al que menos se le nota que no tenía ganas de dibujar a veces. Entonces, me parece fascinante. Entonces, para mí es un catálogo de cómo sortear el paso. Bueno, el tío era un genio, o sea, quiero decir, no le estoy criticando. Pero era muy audaz, ¿no? Para solucionar cosas que a priori podían ser muy, muy complicadas, y la hacía muy sencilla. Entonces, este cómic a mí sí que me ha servido, ¿no? Hostia, tengo que hacerlo en este tiempo porque no hay más pasta, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece que
que tienen mucho que ver con los tebeos que se hacen. Quiero decir, o sea, las condiciones materiales del autor al lado de hacer un tebeo. O sea, no es lo mismo hacer un tebeo que sabes que te lo van a pagar muy bien por página, tal, no sé cuánto, que hacer un tebeo que estás haciendo en tus tiempos libres, que tal. O sea, hay una especie de arcoíris, ¿no?, emocional que puede ser de cómo hagas el cómic. Entonces, en este yo tenía claro que tenía que más o menos hacer unas 4 páginas a la semana, ¿no? Y el resto pues también tengo que seguir haciendo algún encargo, algún tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces sí que he tirado de ese tipo de referentes, pero por supuesto, claro, o sea, Carlos Jiménez es que ya no es un referente estético, narrativo, también tiene un componente de referente moral, ¿no? Y al igual que, yo que sé, que en Paracuellos habla justo de la inmediata posguerra, pero su España una grande y libre es quizá una de las radiografías más audaces y divertidas de lo que fue la transición, ¿no? O sea, es que es encima con ahí que gráficamente es muy juega mucho, ¿no? Y tal. Entonces, no sé, a mí por así decirlo, cuando yo cuento mis mierdas, ¿no? Cuando escribo mis guiones y tal, tiro más del rollo más clásico underground y tal, no sé cuánto. Y aquí en este caso pues he tirado más de Tardí, Hugo Pratt y ese tipo de referencias, la verdad. Vale, la última y pasamos a la ronda de preguntas. ¿Pensáis como autores, porque sé que hay debate alrededor de esto y yo tengo mis dudas, ¿pensáis que el tebeo sigue siendo un medio, porque no es un género, es un medio, no es, quiero decir, el canal que eligen los autores para expresarse? ¿Pensáis que sigue siendo un medio popular? Porque de eso depende en medida de que trascienda la obra, independientemente de las ventas. Porque hay un debate que, bueno, los cómics han desaparecido de los kioscos. Bueno, es que han desaparecido los kioscos. Molaría que solo hubiera cómics, ¿no? Esto antes era un kiosco y ahora es una montaña de cómics. Claro. Y ahora resulta que solemos encontrarnos ediciones, o sea, no dejan de ser cómics, pero son ediciones muy cuidadas, que suelen tener, bueno, pues un precio pues medio alto, algunas ediciones de lujo y tal. Entonces, a la hora de, como autores, de que queréis que vuestro mensaje, la historia que contáis, trascienda, ¿pensáis que sigue siendo un medio popular o ha pasado a ser un medio elitista de clase media alta o de una élite cultural de nuestra sociedad? ¿Os preocupa tener o dejar de tener gente al otro lado por esto o pensáis que no, que sigue siendo un medio popular? Es complicado. A ver, yo creo que sigue siendo popular, ¿no? En muchos sentidos. Además es muy amplio, ¿no?, el abanico de cómics que te puedes comprar y hay de todo. Quizás el formato novela gráfica es verdad, ¿no?, que puede ser caro, depende con que lo compares, ¿no? Que a veces también nos echamos las manos a la cabeza por determinados precios, ¿no? Que podemos gastarnos 20 euros en una cena y 20 euros nos parece muy caro para un libro, ¿no? O sea, que todo esto es muy relativo, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo popular en el sentido de que dentro de los medios visuales es algo que te permite una gran libertad, ¿no? Una libertad que muchas veces no tiene el cine, por ejemplo, o la televisión, ¿no? Sobre todo para tratar determinados temas, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Sorogoyen con Movistar, ¿no?, con la serie esta que iba a hacer sobre la guerra civil y que ya a punto de rodar desde arriba se la cancelaron porque podía ofender a alguien de su inscrito, o sea, de su plataforma, ¿no? Ese tipo de... Ya venía de que le cancelaran, iba a ser una serie también de antidisturbio, la segunda temporada iba sobre el 1 de octubre en Cataluña y ya se lo habían cancelado. Y luego se metió en el Harry de la guerra. Claro, o sea, que son temas que digamos que cuestan mucho de producir, que necesitas gente detrás que la apoye y que esa gente que la apoye lo que quiere es llegar a cuanta más gente posible, ¿no? Y eso coarta muchas veces la libertad. En ese sentido, los cómics, dentro de ser visuales, de tener unas herramientas con las que trabajar, no tiene nunca ese problema. O sea, tenemos una gran libertad, ¿no?, que nos permite afrontar cualquier tipo de tema sin ningún a priori, ¿no? No conozco a nadie que haya tenido ningún tipo de censura con las obras que haces, a lo que trabajes para superhéroes o para industrias así, ¿no? Con lo cual nos permite, ¿no?, nos permite tocar
temas muy, bueno, muy de actualidad o temas que a veces en otros medios son complicados, ¿no?, de hacer. Sí, yo opino un poco igual. Yo creo que, claro, es verdad que el cómic durante el siglo XX fue un medio, no solo popular, sino un medio de masas, o sea, un medio que alcanzaba a millones de lectores, y eso sí que ha ido decreciendo. Pero yo creo que por contra lo que ha ganado es eso, que es un medio popular en el sentido de que la voz del creador se impone a la voluntad de, pues lo que decía Paco, ¿no?, de si Movistar, una productora o lo que sea, no te quiere producir tu película, pues te jodes, ¿no? Pero el cómic yo creo que igual no tiene el alcance en cuanto a lectores que pueda, a lo mejor, en general, Paco sí tiene, pero el resto no tenemos tantos. Pero yo creo que por contra lo que sí que tiene muy bueno es la comunicación de tú a tú con el lector, la gran libertad de la que disfrutamos los creadores y la posibilidad de hablar de temas que precisamente no tendrían cabida en muchos productos de masas por su poco afán comercial o por tratar temas espinosos. Y yo creo que el cómic tiene es un medio muy íntimo, que eso a mí es algo que a mí me parece especialmente interesante. Yo soy un gran amante del cine, pero rara vez veo películas que me transmitan esa emoción tan directa de alguien estaba aquí detrás contándome una cosa muy, muy personal, muy cercana, tratando asuntos en apariencia muy pequeños porque tienen una gran profundidad o que hay algo de poesía. Y el cómic yo creo que eso sí que lo tiene, ¿no? Y a veces puedes tratar temas de lo más incómodo, de lo más escabroso, de lo más emotivo en un cómic y sin un cortapisas, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es algo que merece la pena reivindicar, que yo creo que otros medios, la literatura yo creo que también lo tiene, ¿no? Pero el cómic es verdad que tiene como, por un lado tiene un pie en una tradición de la cultura de masas y luego por otro lado el cómic contemporáneo ha dado un paso más allá, ¿no? Que es como la posibilidad de además abordar temáticas o historias que tradicionalmente igual no trataba con tanta libertad creativa, creo yo, no sé. Sí, ¿te imaginas? No estoy nada de acuerdo. No, sí, estoy muy de acuerdo. Yo lo que sí que creo que es que estamos en un momento dado que, por ejemplo, has dicho élite cultural. Bueno, eso no existe. O sea, no hay una élite. O sea, quiero decir, o sea, lo triste es que estamos un poco... Sí que lo hablaba antes con César. Si es que en general la mayoría... Me refiero, Adrián, a... son universitarios la mayoría del público, o sea, gente con... Porque, sí, sí. Sí, sabía lo que querías decir, pero era por chincharte. Claro, no digo una élite porque sean una élite cultural, pero que parece ser que quien consume y tal es gente con... Cuando el cómic viene, pues que lo leía todo el mundo, o sea, que todo el mundo leía TVO. Sí, bueno, y bueno, la típico que se decía, ¿no? De incluso la gente que no sabía leer empezó a leer con TVOs y tal, todo el rollo, pero bueno, eso, la industria ha cambiado, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es complicado, y yo no hablo solo ya de cómics, sino que hasta de novelas, que vendan más de 1000 ejemplares. Es que quiero decir, es que España da lo que da, o sea, quiero decir, o sea, ¿hasta qué punto podemos hablar de gran popularidad con esos números, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado, pero yo sí que creo que llega mucha gente. O sea, el cómic, hombre, sí que es cierto que igual lo del precio sí que puede echar atrás, lo típico de que antes te ibas al kiosco y te comprabas tal, no sé cuánto. Eso, claro, con cierto tipo de producto más, ¿no? La llamada novela gráfica y tal, es más complicado. Pero bueno, yo qué sé, la chavalada... por ejemplo, el tema del manga, lee mogollón de manga, consume mogollón de manga. Entonces, no sé, o sea, yo creo que sigue siendo muy popular y también en el sentido que yo creo que sí que está bastante más o menos cercano con el pueblo, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo creo que sí que es un medio bastante popular en el sentido de que yo creo que sí que es una radiografía bastante honesta de cosas que están pasando. O sea, es decir, igual que cosas que en cine tardan mucho en contarlas, igual ya en cómic ya se están haciendo un poco más, de una forma mucho más directa, ¿no? O sea, yo creo que la conexión es más corta. Y también lo que comentaba César, ¿no? Ese rollo de, por ejemplo, yo trabajo, es todo tradicional, ¿no? Tinta, acuarela y tal. Entonces, la conexión que es, o sea, de mi mesa de trabajo, luego cuando tú leas el cómic, yo también hago la rotulación a mano y tal y todo el rollo. O sea, es que es un facsímil del original. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, se genera una relación muy directa con el espectador. Yo a veces veo, yo qué sé,
dibujantes a Corben, ¿no? Digo, madre mía, la de horas que habrá estado aquí sacando volumen, ¿no? A este culo, ¿no? Porque encima Corben y los culos y los pechos era algo bastante obsesivo. O Robert Crumb, ¿no? Todo ahí con sus rayitas. Entonces te genera, aunque solamente sea por decir, este tío está loco, ya te está generando una comunicación muy directa, ¿no? del autor. Porque es que, o sea, quiero decir, si llegaran extraterrestres, ¿no? Y vieran la casa de un autor de cómics, o sea, un tío en una silla, haciendo con la reglica, haciendo edificios, ¿no? O sea, horas y horas, dirían, esta gente está muy mal, ¿no? Pero yo creo que es muy, ¿no? Es como, propaga muy bien la neurosis, ¿no? El cómic. Bueno, a ver, rápido. Yo voy a hacer una serie de recomendaciones. Bueno, la primera recomendación es que compréis los cómics de Adrián, de César y de Paco en masa, y el mes que viene ya ahorráis y podéis pillar alguno de estos porque esto no es nuevo ni es un fenómeno de moda porque Paco lo haya petado este año con El Abismo ni nada de esto, sino que hay que muchos autores nacionales e internacionales ya han contado la historia con muchísimo más rigor y de manera más interesante, y os lo recomiendo, porque siempre le doy la chapa a los mismos amigos. Hoy que tengo esto lleno de gente, os voy a recomendar cosas y vosotros, si se me olvida algo, me contáis. Tenemos que puntuarlos. Vale. Las oscuras manos del olvido, para que los que os digan, ¿y de ETA no os acordáis nunca? Sí, también una trama policial, de género negro y con el trasfondo del terrorismo en los años 80 y demás, y además una historia súper interesante sobre la venganza de Cava y Seguí. Sí, de Cava y Seguí. Una adaptación de Tatuaje, que es la novela de Manolo Vázquez Montalbán, que hicieron Seguí también y Hernán Migoya en el guión, que es una trama detectivesca. Conocéis las novelas de Carballo y pocas novelas y pocos TVO vais a encontrar que hablen también de cómo era la España de la transición. Este cómic de Jaime Martín, que se llama Jamás tendré 20 años, obligatorio, una historia de amor preciosa entre milicianos durante la Guerra Civil. García, vaya a pensar, está muy cogido con pinzas. La gracia que tiene García, que hay una adaptación a serie de HBO, es que vienen a traer, García no deja de ser una especie de los cómics de Roberto Alcázar y Pedrín, un héroe del franquismo que está congelado y tal, y despierta en la actualidad, y lo gracioso es como el contraste entre, bueno, lo que era un héroe del franquismo y cómo se desenvolvería en la sociedad actual. Y luego, este es una adaptación de Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que os sonará, que es un clásico de la ciencia ficción, pero que aborda la Segunda Guerra Mundial. Vonnegut estuvo cuando destrozaron Dresde los aliados, cuando bombardearon, él estaba prisionero, y lo cuenta en una historia de ciencia ficción que ha dibujado Albert Montes, que es un autor español, con el guión de Ryan North. Y un clasicazo, y poca obra hay, nos vamos al cine, a la literatura donde os dé la gana, poca obra hay que retrate mejor lo que significó el Holocausto y su memoria que Maus de Art Spiegelman. Y mañana hay un autor cordobés que se nos ha escapado, que tiene un par de cómics estupendos. Uno se llama 15 y mañana presenta un cómic que se llama Monstruo. Los que estéis mañana por Córdoba, que sé que ha venido gente de Córdoba, lo tenéis en la biblioteca Grupo Cántico presentándolo con David Muñoz, el guionista. Y 15 va sobre la Guerra Civil, y Monstruo es súper interesante porque es el mito de Frankenstein. La premisa es: Frankenstein sobrevive, viene a España, está en Francia y en España, lucha contra el fascismo y pasa la posguerra en España, con lo que significa ser Frankenstein en España, con una premisa alucinante. Y se me olvida algo. Es que hay muchísimos. Hay mucho. Sí, hay muchísimo. Bueno, yo poner en Soledad de Tito, que tiene que habla, ¿no? Es como en un pueblo como por Toledo, ¿no? O es así como muy español, ¿no? Y es justo después de la guerra, ¿no? O sea, bueno, justo después de la guerra, ¿no? En verdad es como no como el franquismo de la zona más amplia, pero sí que fue de los primeros tebeos en abordar eso, porque es pues las mujeres mayores que hablan, ¿no? Habla mucho de los silencios, de lo que no se hablaba, del profesor de pueblo que era un poco rojeras y tal, no sé cuánto. Y la gracia está en que ese tebeo, claro, se publicó antes en Francia que en España. O sea, bueno, con Carlos Jiménez le pasó también una cosa así. O sea, para Cuellos primero es en Francia porque aquí nadie lo quería editar. Entonces son cosas que pasan en nuestro país.
Claro, de Carlos Jiménez ni que decir, tenéis que pillarlo todo absolutamente. Bueno, vamos a pasar ya a la... Llevamos hora y pico cascando. Pasamos a las preguntas. Alguien que... ¿Pasáis Ya tenemos el una mano micro? ahí. Por ahí. Bueno, yo no veo nada ya. A un autor que creo que es conveniente también citarlo, aparte de todos los que tú has citado, Ron Cobb, un gran ilustrador que trató todos los temas de la desigualdad, la guerra, el armamentismo, y luego creo que hay un autor que también añadiría, yo lo empleé muchísimo en mis clases, y que desgraciadamente ha vuelto a, entre comillas, estar de moda, que es Joe Sacco. Joe Sacco, con su gran obra Nota al pie de Gaza, sobre la destrucción de Jan Yunid, que desgraciadamente se ha puesto por culpa de los genocidas estos judíos, creo que es una obra que yo también recomendaría. Y Adrián ha citado un autor que para mí es fundamental de mi época hippie, ilustrador de Janis Joplin, que es Richard Crum, y yo creo que leer El Génesis, ilustrado por Richard Crum, es una auténtica delicia para los que nos hemos iniciado en el cómic, desgraciadamente, del Capitán Trueno, el guerrero del Antifaz, que era una apología ideológica impresionante. Y tal. Bueno, pero El capitán Trueno era Víctor Mora, que Era comunista. Sí, Víctor Mora era... Y un libro que cayó una fotocopia en mi mano y fue la mejor manera de explicar lo que era el marxismo y tal, era el marxismo en cómic, y le pude explicar a mis alumnos en los años 80, y como sé que hay muchos rojeros por aquí, como ha dicho Adrián, yo recomendaría el marxismo en cómic, y luego creo que hay una obra muy interesante sobre el capital, Karl Marx, en cómic, para los que creen que el marxismo es el diablo, el satán, etcétera, etcétera. Entonces, me alegro mucho de conoceros. A Paco ya lo había seguido en Imprescindible, me chupé todo el Imprescindible es tuyo, y tu obra es una obra que, en fin, los demás os conozco menos, pero os voy a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, sí, la verdad es que no faltan, ¿no? Referentes en el mundo del cómic interesantes sobre memoria. Sí, hay un cómic que a mí es uno de mis favoritos, no lo he nombrado, pero El artefacto perverso, de Felipe Hernández Cava y Federico del Barrio, que yo creo que también fue de los primeros en abordar el tema de la memoria. Además lo hace formalmente de una manera muy inesperada, muy audaz. Son como 3 líneas temporales que se entrecruzan, y habla también de los represaliados, ¿no? El protagonista es un maestro represaliado que se tiene que buscar la vida y pues acaba dibujando tebeos. Y entonces hay una parte de ese cómic que es el propio tebeo que está dibujando, ¿no? Y hay también una trama como de medio de género negro metida entre medios, y a mí es un cómic que me parece fascinante, la verdad. Sí, bueno, es que ya, por ejemplo, los de los diarios de Amorós, también de ellos, También, que también hacen, por ejemplo, el primero es como una especie de trama negra, es en la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Es que es muy curioso, ¿no? Cómo adaptan, una cosa que parece que fuera lo han hecho mucho y muy bien, ¿no? Lo de adaptar, encorsetar, ¿no? El género negro o el misterio tal a momentos concretos históricos, y aquí parece que siempre ha habido como cierto pánico o respeto, lo que sea, y este en cambio lo hace y muy bien, la verdad es que muy guay. Perdona, mira, es que estamos hablando un poco de cine cómic muy más formales, pero a mí me viene siempre a la mente el Martínez el Facha, el King y todo esto. Bueno, y el arte de volar, que también lo dibuja. Es que venimos nosotros hemos mamado en esa generación de Martínez el Facha, Historia de la puta mili, el jueves y todo eso. Y ahora vemos este tipo de cómic y lo vemos así un poco serio y nos encaja un poquito más, ¿sabes? Porque lo de Martínez Facha ahora sí que es un reflejo, en vez de una cosa pasada, es de actual. A ver, lo de Gracias. Ha dado la vuelta. Muy amable. Sí, Martínez el Facha no es memoria histórica, es como... Es costumbrismo, ¿no? Sí. Pero bueno, una cosa curiosa, Paco, claro,
tu obra que luego ha tenido mucho que ver con la memoria y tal, pero claro, tú tienes Arrugas, que es con la que te pone ya en el... que va sobre la desmemoria, o sea, sobre... Sí, que es un poco paradójico, ¿no? Como empiezas tu primera obra hablando ¿no? de la de lo Alzheimer y literal, tal. ¿no? De lo literal, Claro, de la claro, pérdida de claro. memoria en sí, Sí, sí. y luego de lo metafórico, ¿no? De la Claro. pérdida de memoria de una sociedad. Sí, no fue pensado, ¿eh? No creas. Molaría un plan, ¿no? Tenías Dentro un de plan- 20 un plan años. maquiavélico. Poco a poco y acabar con una que lo una todo, ¿no? Venga, más cosas. Venga, ¿quién se anima? No, Diego. tenemos aquí los autores locales. Manolo Rivas, Enrique López, esta gente, tío, tenéis que preguntarlo. Obligado. Bueno, y otro cómic también, por hacer tiempo mientras os lo pensáis, que se llama, yo para los nombres, se llama Juliet, que es de Nadar y un autor francés. Ah, sí. Ese no me he leído. Y trata sobre, bueno, sobre los franceses que tuvieron que trabajar obligados en las fábricas alemanas, ¿no? Y es una historia que está muy bien, pero sobre todo también demuestra que el tema de la memoria no es solamente un caso en España y no es solamente un caso de una ideología que no pretende ese revanchismo ni nada de eso, sino que todas las sociedades que han tenido un pasado así hablan sobre ello, ¿no? En la literatura, en el cine, por ejemplo, francés, también hay una película que se llama Indígenas, que no sé si la conocéis, que es un poco la misma historia que la 9, ¿no? Todos esos argelinos que estuvieron luchando en la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron en el frente de Italia y que después se les dio de lado, no se les dio ni tan siquiera la nacionalidad, ni ningún... nada, ¿no? Ni ninguna recompensa por todo aquello, ¿no? Y en Italia te encuentras cómics así, en Alemania, o sea que al final es algo normal, ¿no? Lo que pasa es que aquí en España se nos hace creer, ¿no? Que este tema de la memoria es algo que ya están otra vez hablando de esto, de lo otro, ¿no? Y al final te das cuenta de que no, de que todas las culturas, todos los países tienen, ¿no? Tienen un interés por mirar a su pasado y reflexionar sobre él, ¿no? Y buscar las cosas buenas, las cosas malas y sobre todo, ¿no? Sobre todo poner voz a la gente que en su momento no lo pudo hacer. O sea, no tiene nada de raro ni de especial lo que ocurre en España. ¿No tenéis más preguntas? Una cosa ya, al margen del tema de memoria. Hemos hablado antes, que ha sido una casualidad que los tres seáis valencianos y quiero pensar que también es una casualidad de que solo estemos tíos sentados en la mesa. Quiero decir, que recomendarnos hablarnos también de autoras, que quiero pensar que hay, vamos, conozco algunas, pero que hay mujeres también. Hombre, en Valencia tenemos otra, Ana Peñas, por ejemplo. Ana Peñas es muy buena, sí, Ana Peñas. Sí, es y buenísima. sus dos cómics tratan sobre el tema de la memoria. Ahora es, ¿cómo se llama? La autora que ha sacado ahora un cómic sobre un diario de su abuelo. ¿María Meden? Ah, no, No. María Herreros. Eso. Un barbero en la guerra civil, ¿es, no? Ajá. También, sí. Sí, Sí, yo creo que es verdad, hay muchas autoras. Igual, bueno, que hayan tratado el tema de la memoria, así me vienen a la mente esas dos. Sí. Ana Peñas, yo creo que también ha tratado el tema de la memoria familiar, de sus abuelas en concreto, ¿no? Porque es verdad que, claro, la mujer en esa época pues era ¿no? un personaje secundario, ¿no? Entonces ella, digamos que restituye la dignidad de sus abuelas. Y luego Todo bajo el sol también tiene, ¿no? Esa obra que a mí esa me fascinó, porque habla mucho de bueno, toda la gente que haya vivido, que haya estado en la zona de Valencia y demás, de ver cómo se ha degradado el entorno, cómo todo se ha construido en base al turismo, ¿no? Cómo se da prioridad. En fin, yo creo que es un cómic que incluso hoy en día es más relevante que cuando salió hace unos años, porque vemos que la dinámica no ha hecho más que ahondar en esa mierda. Entonces, sí, es un cómic muy interesante. Sí. También está Cristina Durán y Claro. Miguel Y Ángel Miguel, Giner, claro, sí. con la jabalina. También de Valencia. También de Valencia. Sí, no, la verdad es que sí, que hay muchas autoras también trabajando con el tema de la memoria. Bueno, me has preguntado por ahí. Va. Vale. Bueno, Bien, lo hemos bien. entendido. Estaba ofendido profesor. ya. ¿Algo más o ya queréis que os firmen? Bueno, para terminar,
muchísimas gracias. No es normal que las actividades tengamos un lleno. Nos alegra muchísimo ver que un acto cultural sobre el tebeo, sobre memoria, pues tenga esta acogida por parte del público de Puente Genil y de la gente de otros sitios que ha venido. Está la exposición durante toda la semana, compartid todo lo que veáis en redes de Contracultura, de Izquierda Unida al respecto, compraros todos los cómics de nuestros 3 amigos, todos los que os hemos recomendado. Viva la memoria histórica y vivan los tebeos y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Estoy cumplida. No hemos llegado nunca. No hemos llegado nunca, tío.